Bienvenidos a mi canal, yo soy Max Díaz, ingeniero electrónico y seré su profesor en estas clases sobre desarrollo web. Nos encontramos aún en la parte de conceptos generales. En el capítulo anterior vimos el tema de Internet, qué es Internet, un poco de su historia y ahora hablaremos sobre la web, otro concepto importante que debemos tener claro entre muchos conceptos a la hora de trabajar en la web. Muy bien. Como vemos aquí, su representación es un mundo rodeado por una cinta que dice HTTP www. Esto es muy importante, este es el símbolo de la web. ¿Qué podemos decir sobre la web? Muy bien, para empezar, el www viene de las palabras en inglés World Wide Web, que es también como se conoce a la web. Como hablamos anteriormente, Internet es este conjunto de redes heterogéneas interconectadas, es la parte física, en la cual existen varios sistemas, varios software, entre ellos, y el más famoso, la web. La web es un sistema que existe dentro de Internet. Muy bien, recordemos que Internet sirve para compartir datos, comunicarnos, la transmisión de información, y para ello tenía protocolos. En el caso de la web, estaríamos hablando que su protocolo, el lenguaje mediante el cual transmite estos datos, es el HTTP, el famoso HTTP. ¿Y qué significa estas siglas? Es Hypertext Transfer Protocol, o en castellano, protocolo de transferencia de hipertexto. Muy bien. ¿Y cuáles son los datos que transfiere profesor? Los datos serían el HTML, el Hypertext Markup Language, o el lenguaje de marcado de hipertexto. Muy bien, esto sería en esencia lo que viene a ser la web. Es un sistema el más famoso y tiene su protocolo HTTP y transmite HTML. Ahora hablaremos un poco sobre su historia, la historia de la web. ¿Qué sabemos de la web? Por ejemplo, cuándo nació la web, la World Wide Web, o quién la inventó. Haciendo un poco de memoria, cuando hablamos de Internet, hablamos de que se desarrolla, nace en 1969, el año en que el hombre va a la Luna, por el mes de octubre, en Estados Unidos. La web, como sabemos, es un concepto totalmente separado. Bueno, relacionado, pero que no es lo mismo. ¿Qué tan antigua creen que sea la web? En este momento en que es grabado este vídeo, estamos acabando el año 2020. Y la web estará cumpliendo aproximadamente 30 años de vida. Es mayor que yo por 2 años. La web nace en 1990 de la mano de Tim Berners-Lee. Muy bien, Tim Berners-Lee es el padre de la web. Él es el que crea todas las tecnologías, las 3 tecnologías necesarias para dar origen a la web como la conocemos, que serían el HTTP, el URL y el HTML. Estaríamos hablando del protocolo de comunicación, estaríamos hablando de los datos y finalmente del sistema para ubicar los recursos en la web. Tim Berners-Lee fue el que desarrolló estas 3 tecnologías que dieron origen a la web. Cabe resaltar que Tim Berners-Lee no crea los protocolos, recordemos que esto ya existe antes. Tim Berners-Lee no inventa los sistemas para ubicar recursos, el Uniform Resource Locator, ni tampoco inventa el hipertexto, que es un concepto que también ya existía de mucho antes. Sino que lo que hace Tim Berners-Lee en una muestra de lucidez, de maestría, es tomar conceptos que ya existen, trabajarlos, darles una forma y sobre todo hacer que se complementen y trabajen en conjunto para dar origen a algo totalmente nuevo. Tim Berners-Lee es un ingeniero de software y él trabajaba en el CERN.
es precisamente en noviembre de 1990 donde nace la web, en el CERN, que es el Instituto de Partículas de Europa. Él diseña, además, el primer navegador y el primer servidor web. Qué increíble este hombre. Este hombre no solamente crea la web en sus 3 tecnologías pilares, sino que además él crea el primer navegador web, que ya veremos en un momento qué es exactamente un navegador web, y además crea el primer servidor web. Además, sí, efectivamente. ¿Por qué él buscó hacer esto? Lo que pasa es que en el CERN había un problema para compartir información. Como sabrán que es un instituto de partículas, hay un montón de físicos, químicos, biólogos también, que hacen pruebas, almacenan su conocimiento y cuando quieren compartirlo con otro era difícil porque Internet funcionaba en función del IP. Y esto era difícil de trabajar. La web viene a simplificar el compartir la información en Internet. En 1991 presenta su trabajo en la conferencia de hipertexto. Bueno, como ya lo estoy mencionando, él no inventa el hipertexto, solamente que coge el concepto y él desarrolla el HTML. Entonces, en una conferencia de hipertexto, él va y presenta el HTML. El 30 de abril de 1993, el CERN pone en dominio público el software cliente y servidor web. Es decir, que en el 93 el CERN renuncia, y también Tim Berners-Lee, a todo derecho sobre derechos de propiedad sobre los conceptos de software cliente y servidor web, convirtiendo así la web en un concepto open source, que permitiría efectivamente que varias empresas crearan sus propios servidores y que varias empresas desarrollaran sus propios navegadores. El 25 de mayo de 1994 se celebra la primera conferencia de World Wide Web en Ginebra, organizada por el CERN. En el 94 se organiza la primera conferencia, y esto es un hito importante, donde asisten varios desarrolladores de software, entre otros ingenieros y científicos, para entenderse e involucrarse en este concepto. Miren, 94. La web que ha cambiado tanto nuestras vidas nació no hace mucho. Finalmente, en el mismo 94, Tim Berners-Lee se retira del CERN. Finalmente, él renuncia al CERN y funda en el MIT el World Wide Web Consortium. Ya saben, el MIT, este instituto que es muy famoso en Estados Unidos. El Instituto de Tecnología de Massachusetts, me parece que es así. El W3C es el organismo internacional, ¿no?, que vigila el correcto desarrollo de la web. Esta entidad, que hasta el día de hoy existe, se encarga de estandarizar tecnologías relevantes en la web. Estandarizar, que dar unas reglas homogéneas para que todos trabajemos en la misma dirección. ¿Qué tecnologías exactamente, profesor, son las que maneja o vigila el W3C, el World Wide Web Consortium? W3C desde ahora. Es un organismo clave, pues se encarga de estandarizar las tecnologías como HTML, CSS o el DOM. Sobre HTML y CSS ya hablaremos en los próximos vídeos, que son el lenguaje de marcado y lenguaje de estilos. Y sobre el DOM, este concepto lo desarrollaremos ya en JavaScript avanzado. Cómo es que el lenguaje de programación JavaScript puede controlar el HTML. Muy bien, esto será hasta el día de hoy. En las próximas clases veremos los últimos conceptos importantes y básicos para adentrarnos en el mundo de la web. Yo soy Max Díaz. No olviden suscribirse, darle like, dejar en los comentarios cualquier duda, recomendación. Siempre son bien recibidos y nos vemos hasta el próximo vídeo. Hasta luego.